Hemos estado hablando de virtud y me encanta este león, perdón. El tigre también me encanta, pero este león que representa ¿a quién? A Jesús, el león de la tribu de Judá. Y Jesús, lleno de virtud y lleno de poder, viene a la tierra y nos enseña a vivir cómo debe vivir un cristiano, cómo es un cristianismo verdadero y cómo a nosotros se nos ha olvidado. Hay un carro que lo dejaron abierto, un carro de placas nadie se sabe aquí las placas de los carros, de placas RTB 2728. ¿De quién es? Para burlarnos. ¿De quién es? Bueno. Ay, un aplauso para Luis Vide. Yo sabía. Él no lo rigen las leyes de este país. Él deja abierto. No pasa nada. Hemos estado hablando de varias cosas y quiero empezar con el resumen porque me parece importante que usted conozca los conceptos de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Para muchos de nosotros fue muy importante y desafiante el tema de la paz financiera, porque todos tenemos muy claro que necesitamos paz financiera y abundancia para nosotros, para nuestra familia y para ayudar a los demás, ¿verdad que sí? Pero también es importante conocer exactamente Dios qué quiere del cristiano, Dios exactamente qué quiere de mi vida. Porque cuando tú no conoces a Dios y tú no conoces la palabra de Dios, vas a ser manipulable fácilmente. No solamente que alguien te puede manipular porque tú no conoces la libertad y los derechos que tú tienes, ni las obligaciones, sino que no vas a poder vivir al nivel que Dios sabe, porque no lo conoces. La palabra de Dios es como un tesoro que tú heredaste. Pero si a ti el abogado de tu familia no te llama y te dice que heredaste, pues tú puedes morir en pobreza sin saber que tenías riqueza, ¿me entiendes? Por eso estamos hablando en estos días de la paz. Y la paz es la capacidad que tú tienes para vivir esta vida con los ojos puestos en la vida eterna. Así que si usted vive esta vida con los ojos puestos en la vida eterna, usted tiene paz. Tiene paz. Si algo a usted le quita la paz, piénselo por un segundo. A los líderes, a las personas que sirven, el miércoles hablamos de hacer una lista esta semana de cuáles son las cosas que te quitan la paz. Entonces, esas cosas es porque a ti te hace falta tener los ojos en la vida eterna y los tienes acá y algo te está robando la paz. Otro concepto que vimos es la paciencia. La paciencia es la capacidad que tú tienes para aguantar o esperar hasta que Dios actúe. ¿Cuántos de ustedes son impacientes? Yo soy súper impaciente, pero trabajo mucho, o Dios me tiene trabajando mucho en la paciencia. Quiero resolver las cosas ya. Y cuando tú no esperas a que Dios resuelva algo, tú lo resuelves. ¿Y quién es mejor resolviendo cosas? ¿Tú o Dios? Y si tú ves tu vida, y si tú ves tus deudas, y si tú ves muchas áreas de tu vida, las veces que tú has metido la mano, has cometido pequeños errores. No levante la mano si usted está casado. No estoy hablando del matrimonio. Estoy hablando de otras cosas. Eso es la paciencia. Y el otro es la benignidad, que es la capacidad que tiene el cristiano de ser bueno cuando lo oprime esta vida. Cuando hay abundancia, tú diezmas. Cuando dormiste bien y cuando no hay frío, tú te levantas y trabajas con energía. Cuando las cosas van bien, uno por lo general actúa bien, ¿verdad que sí? Es lo normal de nosotros. Pero lo que habla la benignidad es que cuando vienen cosas difíciles, situaciones difíciles en la vida, tú actúas bien a pesar de la circunstancia. Y la benignidad, tal como lo es la paciencia, tal como lo es la paz, es una virtud, no es un don. Un don, tú tienes un don. ¿Quién tiene don artístico? Levante la mano si usted tiene algún don artístico, o se las da de artista por lo menos. Hay gente que es muy bueno para las matemáticas. Levante la mano el que sea muy bueno para las matemáticas. Hay hombres y mujeres muy buenos para la organización, ¿verdad? Nacen con eso naturalmente. Pero la virtud
Es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, que tú lo tienes que labrar, que tú lo tienes que trabajar dentro de tu propia vida, porque naturalmente no somos personas de paz. Naturalmente nuestra naturaleza no es de paciencia. Naturalmente no somos buenos. La palabra de Dios dice que bueno no hay nadie. Diga conmigo, nadie. Bueno no hay nadie, absolutamente nadie. Así que son frutos. Y dos cosas o dos pilares tiene la palabra de Dios sobre la vida del cristiano. Uno, si me pones el slide, es la justificación. Y hace 8 días pasamos un videíto, ¿sí se acuerdan del video que iba subiendo como la bolsa de valores, como su cuenta de ahorros que va para arriba? Bueno, la justificación es lo que Jesús hizo por nosotros. Es decir, ¿cuántos de aquí son justificados? Levante su mano si usted es justificado. ¿Los demás no? Levante la mano si usted es justificado. Carlos, levante la mano. Gracias. Ay, Jesús, qué berraco, qué bendito, perdón. Levante la mano si son justificados. No, es que aquí no veo nada. Levante la mano. Nada tienen que hacer. Es decir, algo pasa y tienes entrada al cielo inmediatamente. Eso no se pierde. No se pierde, pero la siguiente base de la vida cristiana es la santificación. Diga conmigo, santificación. Los santos nos enseñaron que eran unos dioses o personas del Antiguo Testamento que habían hecho una imagen y que la gente adoraba, ¿verdad? Algunos de ustedes que fueron a la iglesia católica, yo nunca fui. Pero la palabra de Dios habla que todos somos santos y el tiempo de santificarse es todos los días. El cristiano maduro nunca es igual al día de ayer. El cristiano maduro nunca es igual al día de ayer. Siempre va en un camino de santificación que va ¿hacia dónde? Hacia Jesús. Buscando la perfección de Jesús. Imagínense lo que nos hace falta. Buscando ser como Él. Es un proceso todo el tiempo donde tú estás subiendo y a veces bajando, porque no es que oras y conquistas la paciencia, no es que oras y ahora eres una mujer que no pelea, que no alega, no es que oras y ahora eres un hombre que no eres terco. Bueno, mal ejemplo porque yo creo que la terquedad, si no sé, si en la Biblia búsqueme un versículo si dice que el hombre va a dejar de ser terco, Dios mío, y la mujer que lo encuentre no le vamos a creer. Entonces no, ni lo busque, o sea, no tiene sentido. La santificación va para arriba y hoy quiero que usted entienda algo, que el ir hacia arriba depende del reino de Dios, depende del reino de Dios. ¿De quién? El evangelio está basado, la palabra de Dios está basado en algo que se llama teocracia. ¿Alguien no sabe qué es la teocracia? ¿Alguien no sabe? ¿No? Todos saben. ¿Tú no sabes qué es? Ah, bueno. Búscalo. ¿Alguien más no sabe? ¿Alguien más no sabe qué es la teocracia? ¿No? Ok. La democracia, que de ahí viene esa palabra, es donde todos vamos a elegir qué vamos a hacer con el dinero que acabamos de conseguir, por decir algo. ¿Qué vamos a hacer con los $100,000 que se recogieron este año? ¿Los vamos a donar a algún país? ¿Lo vamos a donar a algún lugar? ¿Los vamos a donar a alguna familia? Y todos votan. En nuestros países se supone que hay democracia. Se supone. Aquí en este país hay democracia. Puede ser que ataquen el Capitolio, puede ser que se enojen, puede ser que a usted le caiga bien, que a usted le caiga mal. Pero aquí, cuando el pueblo vota, y el que gana, gana, se sube y es presidente. Eso es democracia, donde todos decidimos lo que va a pasar con la vida de nosotros. La teocracia viene de la palabra teo, que significa Deus, y eso es Dios. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Dios. Así que el reino de Dios no es una democracia. Yo no vivo la vida cristiana como a mí me parece. Ahora, yo la vivo como yo la entiendo, ¿sí? Yo la entiendo diferente al católico, al testigo de Jehová, al mormón, al bautista, al pentecostal. Son entendimientos
que cada uno como humano va a tener, y yo creo que todos estamos equivocados, ¿verdad? Pero hacemos lo posible, pero buscamos y entendemos que el que va a mandar en mi vida es Dios, que lo que dice la palabra de Dios que es pecado es que la sociedad lo quiera cambiar, que la sociedad le quiera poner un nuevo nombre, es diferente. Los tiempos han ido cambiando y las libertades, el ser humano se ha abierto sus libertades. Pero es el ser humano dándole la oportunidad al ser humano de pecar para poder estar tranquilo. ¿Verdad que sí? Años atrás habían muchas cosas morales que hoy no estaban bien. Hoy día casi todo tiene una excusa para hacerse. Todo, todo, todo. A nivel moral, a nivel de familia, a nivel personal. Hoy día la gente ha decidido qué creer y qué no creer. Pero cuando tú decides vivir la palabra de Dios, de que tu vida sea guiada por la palabra de Dios, ya no diriges tú. Ya no vivo yo, sino ¿quién? Cristo vive en mí, dice la Biblia. Y lo primero que le quiero hablar de eso es el dominio propio. Es otro don que vamos a ver. Uno de los más difíciles, mira lo que dice Gálatas capítulo 2:20. Si lo lee conmigo a la 1, a las 2, a las 3, bien fuerte. Es decir, acá dice, Jesús ha muerto por nosotros y por eso empezamos con la Santa Cena. Ya no vivo yo. ¿Cómo así que ya no vivo yo? O sea, ya no mando yo. ¿Me entiende? Hay que entender lo que dice la palabra de Dios. Ya no dirijo mi vida yo. Ya no decido yo. Ya no hago lo que yo quiera o lo que a mí me parece. Ahí ya tenemos un problema cultural tremendo. La palabra de Dios respecto a eso de esta coma, donde dice Cristo coma y ya no vivo yo coma, en esa parte la palabra de Dios dice que nosotros no somos como el mundo, que no celebramos las cosas que ellos celebran, que no hablamos como ellos hablan, que no viven como ellos viven, que no se comportan como ellos se comportan, sino que ahora nos comportamos como ¿quién? Ahí lo explica después de la coma. Sino que Cristo vive en mí. Y eso ya tiene que marcar una diferencia entre quiénes somos nosotros y quiénes son los no cristianos. No para juzgarlos como hacían en una época, no para señalarlos como hacían en una época, sino para mostrarles a ellos que cuando yo vivo para Dios, mira el hogar que tengo, mira las finanzas que tengo, mira la vida que tengo, mira cómo trato de hablar, mira cómo trato de comportarme, por lo menos trato. ¿Cuántos de ustedes tratan de vivir la vida de acuerdo a Cristo? Y eso marca una diferencia en el ojo del que no conoce a Cristo. Por eso cuando Cristo muere, encarga a la iglesia, que somos nosotros, de dar el ejemplo. Y dice, ustedes van a ser los Jesús pequeños, o sea, los cristianos, los Cristos pequeños en su lugar de trabajo. Porque Jesús dice, estoy seguro que ya no vas a vivir tú, ya no vas a decidir tú, ya no vas a hablar tú. Ahora va a ser ¿quién? Cristo a través de ti. ¿Eso pasa la mayoría de veces? Algunas veces sí y algunas veces no. ¿Le pasa o no le pasa? Es una guerra que está en nuestra carne de que nosotros queremos hacer algo y lo que yo quiero hacer, me doy cuenta que no lo hago. Y lo que no quiero hacer, me doy cuenta que es lo que hago. Vamos a ponerlo en temas de finanzas. Quiero ahorrar. Y empieza el mes, he hecho planes, me he organizado y terminé con ropa nueva y 0 ahorros. Porque ¿cómo voy a celebrar Thanksgiving sin ropa? Y nos enseñaron que nosotros nos poníamos ropa nueva solamente en diciembre, ¿cierto? Eso es ahora aquí en Estados Unidos que mantienen pegados a ese Amazon todo el día. Pero en nuestra época era el día de los cumpleaños y el 24. Y el que tenía demasiado dinero recibía algo el 31. ¿A cuántos de ustedes Santa Claus, Papá Noel, Papito Dios, el Niño Dios les trajo unas medias? Levante la mano. Imagínense, a mí me trajo una media y a mi hermano la otra media. O sea que nos compartíamos. Esas eran unas épocas que no estamos hablando de eso. Es diferente nuestra vida a la vida de ellos.
hemos decidido, diga conmigo decidido, vivir como vive Cristo, pero me doy cuenta al final del mes que no tengo los ahorros que quería tener. Hablemoslo en términos de comida. ¿Cuántas veces nos hemos metido en una dieta? No levante la mano para que no quede mal. Nos metemos en una dieta y al final de los 2-3 meses nos gastamos el dinero de la dieta en pan, en cualquier otra cosa. Y tenemos los pesos más el peso del cargo de conciencia y al final no estamos con lo que habíamos planeado. Al comienzo de año la gente tiene por costumbre hacer tantas cosas, y yo quiero hacer un paréntesis, eso de los agüeros, tenga cuidado porque una señora agarró sus maletas el año pasado y le dio vuelta a la manzana con las maletas, dizque para irse de viaje. Pues a la señora el 5 de enero la deportaron. Uno tiene que tener cuidado con lo que... Ella lo soñó, ella lo declaró, ¿cómo es lo que dicen? Ella lo manifestó. El 5 de enero, para Guatemala, señora, de regreso. Entonces, Dios, no mentiras, eso no pasó en la vida real, en la imaginaria sí, pero que no le pase a usted, no lo quiero ver por ahí corriendo y que se lo lleven por allá para a servirle a Dios allá en Barquisimeto. Dios nos ha llamado a servirle a Él como Él quiere, como Él nos llama y a seguir la palabra de Dios, pero es muy difícil, diga conmigo, muy difícil. Lo primero que yo le quiero hablar, le voy a dar 2 pequeñas estrategias muy sencillas para que usted tenga dominio propio. La primera es el conocimiento. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 6, habla en 2 de Corintios. Porque Dios dijo que la luz resplandezca en las tinieblas. Hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesús. El conocimiento. ¿Cuántos de ustedes tienen un conocimiento profesional de alguna carrera? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen un conocimiento experimental porque toda la vida trabajaron en eso? Levante la mano. El conocimiento es de instrucción y hay personas que son ingenieras o arquitectos de instrucción porque fueron y estudiaron, y el conocimiento también es de experiencia. Por eso es que el arquitecto llega nuevo a la obra de construcción y el que más sabe es el señor Ramírez, que no estudió nada, pero que lleva años en la construcción. Y dice, esos ingenieros de hoy día eso no sirven para nada, es que la Universidad de Austin, a mí me da risa. ¿No? ¿Cierto que sí? Y es cierto. El señor Ramírez sabe mucho más que el muchacho que acabó de llegar, que no habla inglés ni español, probablemente el hijo suyo o el hijo mío, que llegaron con especializaciones y másters, porque él ha pasado tiempo. Cuando tú, ponme Filipenses, porfis. Uy, me salió muy fresa eso, güey. Ponme Filipenses, oye. O sea, nada que ver, ¿eh? Filipenses es el segundo. No, sí, Filipenses 2, ¿lo tienes ahí? Léalo conmigo. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla. El conocimiento tiene 2 partes muy importantes. Y es que tú pases tiempo leyendo la Biblia. ¿Leyendo qué? Tienes 6 días en la semana donde tú debes entrar a la palabra de Dios y leer. ¿Qué dice la palabra de Dios de la política? ¿Qué dice la palabra de Dios de la salud? ¿Qué dice la palabra de Dios de las finanzas? ¿Qué dice la palabra de Dios de todas las áreas de tu vida? Tú debes tener un concepto firme respecto a muchos aspectos de la vida porque has conocido la palabra de Dios. Y algunos dicen, no, es que yo soy muy nuevo en las cosas de Dios. Está bien, pero la palabra de Dios está dispuesta para que te pongas al día con nosotros. Así que si usted no pasa tiempo leyendo la Biblia, va a ser muy difícil que tenga dominio propio. Leer la Biblia es leer la Biblia.
Leer la Biblia no es escuchar a Dante Gebel, a Danilo Montero, a Marcos Witt, las goticas de la salud, las goticas y momenticos y todo eso que mandan por WhatsApp. Eso no es leer la Biblia. Chévere, bonito, ¿no? Es poner una cancioncita. Hoy el Señor estará contigo. Te bendecirá y te transformará. Hoy, chévere. Y tú te levantas y te bañas y sales con energía. Pero eso no es leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es que te levantas el domingo en la mañana, le haces desayuno a tu esposa, la dejas desayunando a los niños y te sientas a leer. Pues Dios es quien produce en mí, en Pepito Pérez, tanto el querer como el hacer para que se cumpla la voluntad de Dios, que es buena. Y tú te preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pero ya te toca irte para la iglesia, así que mañana lunes te levantas temprano a averiguar cuál es la voluntad de Dios, qué es la voluntad de Dios, cómo investigo lo que es la voluntad de Dios. Y apenas, como no tienes mucho tiempo en el carro, averiguas lo que es voluntad, pero no alcanzaste a leer los versículos. Entonces el martes, vas y lees los versículos de la palabra de Dios acerca de la voluntad de Dios para tu vida. Y el miércoles haces una lista de las cosas que tú tienes que cambiar para aprender lo que es la voluntad de Dios. El jueves llegas delante de tu mujer y le dices, mi amor, estoy mal. Te he venido hablando feo, he venido siendo grosero contigo. Y mira lo que Dios habló a mi vida de la voluntad de Dios. Y tu esposa dice, ¡ah! Este man se va a morir. Primera vez en 25 años que pide perdón. Y el viernes ella lo lee y se pone a llorar. Y el sábado te manda un mensaje de texto. Después que los niños se acuesten vamos a hablar. Y usted malintencionado como es. Y ella quiere hablar el sábado en la tarde de la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios entró a su vida y empezó a transformar los valores suyos y los valores de su hogar. ¿Amén? Más fácil no le puedo explicar eso. Dios quiere revelar en usted quién es Él, pero si usted no pasa tiempo en la palabra de Dios, va a ser muy difícil. ¿Por qué te queda difícil dar diezmo y ofrenda? ¿Porque eres un tacaño? Sí, todos lo sabemos. ¿Porque vienes de generación de tacaños? Claro que sí, todos lo sabemos. Pero no es por eso, es por tu falta de conocimiento en las Escrituras. ¿Por qué te queda difícil pedir perdón? ¿Porque eres orgulloso? Obvio, todos lo sabemos, ¿cierto que sí? Pero es porque no has pasado tiempo en la palabra de Dios. Es decir, el dominio propio es la capacidad que tú tienes de hacer o no hacer. ¿El alcohólico tiene dominio propio? No, usted le da una cerveza y se pierde 3 días. El borracho, el que está adicto. ¿Conoce usted algún familiar? Casi todos ustedes tienen una prima que el marido les da unas palizas y ella no lo ha podido dejar. No levante la mano, pero usted debe tener una prima así, ¿verdad? Se viene para acá ella y se lo trae. Ella tiene un problema de adicción y no tiene dominio propio. El dominio propio te da la libertad de escoger vivir para Dios o vivir para ti. Así que el dominio propio nos dice, yo no hago eso, yo a esos lugares no voy. Una niña de 15 años, de 16 años está con el novio viendo cine y el novio no está viendo cine. El novio está en otra cosa. Y la niña le dice, ay, ¿qué estás haciendo? Es que I love you. Ah, bueno, I love you, pero aguántate porque yo sí tengo dominio propio. Y nosotros nos vamos a guardar y nos vamos a esperar porque yo vivo para Dios y no para mí. ¿Sí está entendiendo lo que es el dominio propio? El dominio propio, si usted se da cuenta, esta mañana estaba leyendo esos pequeños pecados como la avaricia, como la glotonería, como la pereza, como la envidia, esos pequeños pecados chiquitos que están por ahí, es falta de dominio propio. Es falta de dominio propio. Y los latinos, la gran mayoría de latinos venimos de países donde no se ejercita el dominio propio. ¿O yo soy el único? No se ejercita el dominio propio. En nuestros países las luces amarillo, azul y rojo funcionan hasta las 10 de la noche máximo. A las 11 ya eso son sugerencias. A la 1 de la mañana eso ya no hay luz. Y son países donde hacemos lo que queremos, donde buscamos la solución
con dinero o de alguna manera se puede hacer las cosas sobornando a alguien. ¿Usted está familiarizado con esas palabras? ¿Lo ha vivido de alguna manera? No existe el dominio propio. No existe en nuestros países. Mira, te ofrezco $200 para que me des la residencia o para que me perdones el ticket. Eso no existe en nuestros países. Aquí en los Estados Unidos hemos aprendido que este es un país que tiene reglas y el americano por naturaleza tiene dominio propio. El americano va a unos 15 y llega a las 9. ¿A qué hora será la reunión? A las 9. De 9 a 11, dice la alarma, dice la invitación. A las 11:05 no hay un americano ahí. ¿Quiénes se quedaron? No digo más. A la 1 de la mañana el dueño de la casa los tiene que sacar, hágame un favor que no tenemos, nuestra cultura no tiene dominio propio y tiene cosas muy bonitas porque somos alegres, nos reímos, somos espontáneos y tal, pero nos queda muy difícil llegar temprano, nos queda muy difícil ser excelentes, nos queda muy difícil leer, nos queda muy difícil obedecer, ¿sí o no? Para mí ha sido tan difícil mantener el ritmo de los americanos porque ellos se meten en un problema, leen un libro. Entonces en las reuniones this month we're going to be reading. Y yo es que estos manes no hacen nada. Pues es que ellos son pastores, entonces lo que hacen es eso, leer. Pero me encanta como problema en el que se meten. O uno les dice, no pastor, estoy teniendo problema con mi hijo que es adolescente. I have a nice book for you. Y yo... No libros, para ellos sí, y se edifican y se preparan y estudian. Y lo segundo que tiene que ver el dominio propio, la segunda clave del dominio propio es la decisión. Mire lo que habla la Biblia en Mateo 11 acerca de la decisión. Quiero que lea este versículo y entienda cómo un versículo tan extraño puede ser relacionado con la decisión. Léalo conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Sí lo leyeron bien? Palabra de Dios. Pero saben, sí saben. A mí me encantaba eso. Yo fui 2 veces y me encantó como el ritmo. Me encanta porque hablan y el otro se me hace como interactivo. Un poquito aburrido, pero interactivo. Desde los días de Juan el Bautista, que son los días donde estaban averiguando quién era el Salvador de ellos, hasta hoy el reino de los cielos ha venido avanzando contra... No, esa versión no es chévere, no la había leído. La Reina Valera dice, hasta el día de hoy el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Ahora, quiero explicarle, en aquella época eran términos muy de guerra porque apenas la tierra se estaba conquistando y organizando. Pero cuando yo escuché esta charla, que estas son las mismas charlas que está llevando la iglesia americana para que sepan, me llamó la atención que usaron este versículo para la decisión. ¿Dónde está ahí la decisión mía? En ningún momento. Pero mire que después de la coma dice, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La otra versión es más chévere. Dice, los violentos lo arrebatarán. El dominio propio tiene que ver con la violencia. Y usted tiene que ser violento con usted mismo. Porque si usted es alcahuete con usted mismo, no va a tener dominio propio. Cuando una persona le ha sufrido de un ataque al corazón, ¿alguien ha sufrido de eso? O de un preinfarto, esa persona, su manera de comer cambia radicalmente. Su manera de hacer ejercicio cambia radicalmente. Y empiezan a ir a la iglesia con una seguridad porque estuvieron y se asomaron en el abismo de la muerte. Y se dieron cuenta que si caían para abajo y no para arriba. Alcanzaron a ver a la abuela, al tatarabuelo, a todos los ancestros que les decían, ven, alcanzaron a ver la luz.
Eso les cambia a ellos, los que han tenido una enfermedad de casi muerte, cambia en ellos la manera en la que tú ves la vida. Y ellos dicen, ahora no voy a comer de esa manera, ahora no me voy a comportar de esa manera. Y la expresión de todas estas personas que han tenido un momento de muerte, dices, mis prioridades cambiaron. Y se dan cuenta que es importante los hijos, que es importante la familia, que es importante ser buena persona, etc. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. ¿Por qué? Porque el dominio propio, usted tiene que ser violento con usted mismo y decir no. No sé si alguno de ustedes ha ido al ejército, levante la mano. Levante la mano si algunos de ustedes han ido al ejército. ¿Solo uno? ¿Dos? ¿Tres? Con razón todos somos tan flojos. Es que en el ejército, yo iba a ir al ejército y mi mamita me sacó. Imagínense esa, ay Dios mío. Y yo batallo tanto con la disciplina, demasiado. Por eso para mí han sido estos temas tan duros en el ejército. Tú te levantas y te levantan es con un papá pararana, una cosa así, con un pito, con un grito, con una cosa tremenda. No llega el capitán y, Ramírez. Se ve lindo el Ramírez. No, o sea, él llega y le mete el grito a todo el mundo, de una manera violenta. Y se levantan y se bañan con agua caliente, ¿cierto? Son 2 minutos y con agua fría. Son aspectos violentos para formar en ellos disciplina. Porque en la guerra, en cualquier momento, cualquier indiscreción puede hacer que pierdan la vida. Sobre todo los de acá de Estados Unidos que tienen esas películas donde van a otros países y la disciplina los guarda. Eso es el dominio propio. Que yo me miro a mí mismo y conmigo mismo tengo que ser violento. Yo tengo que ser violento conmigo mismo en muchas áreas de mi vida. Y voy delante de Dios y le digo, Señor, te entrego a ti esto. Te entrego a ti el deseo que tenga. Anoche hablábamos que en una época la iglesia cristiana decía qué hacer y qué no hacer. Y todo era pecado. La música era pecado, los tatuajes eran pecado, los aretes eran... Todo era pecado. Y esto no se hacía, esto no se hacía, esto no se hacía, esto no se hacía, esto no se hacía. Y voltea uno a mirar y todos cayeron en pecado en esa época. Hemos entendido que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros diferentes. Y yo, por ejemplo, no tengo ningún problema con que yo vaya a los cumpleaños suyos y usted me sirva una copita de vino y me tome una copa de vino. Y a las 10:30 me voy. No tengo ningún problema. Eso nunca ha sido una debilidad en mi vida. Pero de pronto otro sí. De pronto uno de ustedes tuvo problemas con el alcohol y tiene que ser violento en esa área de su vida y decir no, pero no sea aburrido, es que vamos a celebrar. No, yo no puedo. A veces tengo que decirle o a Sara o a Erika que se metan en mi Instagram y que me borren, porque a veces uno sigue programas de televisión y al seguir ciertos programas de televisión como en MasterChef hay muchas modelos. Y empieza a botar Instagram modelos, y cada vez las va enviando más ligeritas de ropa. Pero ¿qué pasa si nadie se da cuenta? Ahí yo, como soy hombre, y todos los hombres tenemos esa debilidad, ahí sí tengo que ser violento y decirles, oye, hazme un favor y ponle ahí lo que ustedes le ponen los jóvenes, para que no me bote eso. Y tengo que ser violento conmigo mismo. Por eso Mateo 11:12 habla de la violencia refiriéndose al dominio propio. ¿Tiene usted que irle a pedir perdón a alguien y no lo siente? Pues oblíguese, compadre o comadre. Es que servirle a Dios no es de sentir. No es de, ay, me encantó la charla, ay, sentí bien bonito en la alabanza, bien bonito. Me dijo alguien y yo, ¿qué vas a hacer con eso tan bonito que sentiste en la alabanza? El reino de Dios no es de sentir bonito. El reino de Dios es de perdonar, es de amar, es de callar. Hay conversaciones donde yo no me meto. Si supo o no,
vio lo que pusieron en Instagram, vio lo que pusieron en WhatsApp, escucharon los audios. Sí los escuché, pero no voy a hablar de eso. Tengo dominio propio. En nuestras familias pasa eso muchísimo. Yo me acuerdo que cuando íbamos a Colombia, cuando podíamos ir, nos reuníamos y eso era, y yo decía, Dios mío, pero mis tías, ¿a qué se reúnen? ¿No? Y eso, y entonces el papá llegaba y decía, ¿en qué familia van? Porque eso era de familia, la del 501, la del 502, la del 503, la del 504, la del 605, no porque el marido la mató, aunque dice que no lo mató, pero sí todo el mundo sabe que él poco a poco la estaba envenenando. Nosotros los cristianos tenemos la fortaleza para no meternos en el chisme, para no escuchar el chisme. Tenemos la fortaleza para ahorrar, tenemos la fortaleza para ser disciplinados, tenemos la fortaleza para planear, para ser decentes, tenemos la fortaleza para aprender inglés. Voy a aprender inglés en point, o sea, y punto. Voy a aprender inglés, tengo disciplina, tengo dominio. Lo que tú quieras hacer. La palabra de Dios habla de promesas, donde dice que todo trabaja para bien para los que creen en Cristo. Pero porque los que creen en Cristo tienen dominio y tú tienes la capacidad de hacer algo que te propongas o no hacer algo que no quieras hacer. Depende del tiempo que pases con el Espíritu Santo. Y con eso quiero terminar. Con una historia. David se escapó, ¿se acuerda que les conté hace 8 días que Saúl lo estaba persiguiendo? Se escapó para una tierra que se llama Ziklag, y en esta tierra vivían los filisteos. Si usted sabe un poquito de Biblia, ¿los filisteos querían o no querían a David? No lo querían. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él mató a Goliat con una motocicleta. Ahí dice la Biblia que con una Honda. Eso es chiste de papá. Eso es chiste de papá. Cuando usted se case y su esposa quede embarazada, va a empezar automáticamente a decir malos chistes. Eso es, y la mujer a sentir frío. Eso es de ahí. Y él viene y habla con el rey de Ziklag, mire. Y el rey de Ziklag le dice, ¿quién te está persiguiendo? Dice Saúl con su ejército. Y él dice, ¿tu misma gente te persigue? Sí, Señor. ¿Y vienes a pedir ayuda a tus enemigos? Sí, vengo a pedir ayuda a mis enemigos. Y le da una tierra donde vivir. Dice ahí algo muy extraño, que el rey de Ziklag pensaba que David se había olvidado de los israelitas. Y yo dije, Dios mío, cuando tú caminas con Dios, hasta tus enemigos te bendicen. La palabra de Dios dice, habitas en casas que tú no has construido. Tendrás ahorros que tú no has ahorrado. Tendrás disciplina que tú no has planeado. Dios te va a bendecir y te va a abrir puertas como tú no te lo imaginas. Porque tienes dominio propio y con tu dominio, con tu voluntad, honras a Dios a diario. A veces es muy fácil levantar las manos y decir te amo, oh Dios. No sé qué es lo que dice esa canción. De ahí para allá, yo siempre la leo. ¿Qué es lo que dice? Tu amor nunca me falla y mi existir a tu lado está. Eso es súper fácil. Pero ir y pedirle perdón a alguien, ir y hablar con la esposa, empezar a llegar temprano, empezar a servir en la iglesia es tan duro. Nosotros duramos 3 años sin servir. Y cuando nos llamaron a llegar temprano a traducir en la iglesia americana, parecía que me hubieran quitado un pulmón. Porque nuestra carne se acostumbra a vivir relajado y sabroso. Y el dominio propio es algo muy difícil. Quiero pedirle que usted se ponga de pie. Y que usted se acuerde de la época en la que Saúl estuvo detrás de David. Y Dios le da la oportunidad a David de encontrar a Saúl dormidito y de matarlo y hacer justicia. Pero él dijo, yo voy a Iglesia ECA y yo no mato al que quiera.
Yo no hablo como quiera. Yo no trato a la gente como a mí me da la gana. Yo no me comporto como yo soy. David había aprendido que él honraba a Dios con su dominio propio. Que él tenía una relación cercana con el Espíritu Santo. Y no vivía la vida en él, sino ahora Cristo en él. Y que Cristo era el que tenía que decidir qué hacer y cómo comportarse. Y Dios bendijo la vida de una manera increíble de Saúl. Lo puso en lugares que él, cuando era un pastor, oliendo a número 2 de oveja, no se imaginaba que iba a llegar. Pero fue un hombre violento consigo mismo, que tuvo la oportunidad, pero no toda oportunidad es de Dios. No todo lo que tú anhelas hacer, lo tienes que hacer. ¿Está claro? Y Dios le abrió puertas increíbles a él. Yo empecé mostrándoles un video de fútbol americano. Esos muchachos solamente una cosa les guarda la vida a ellos. Ellos terminan así. Algunos, la gran mayoría terminan mal, pero terminan con vida. ¿Saben por qué? Por la protección que llevan puesta. Se ponen unas medias especiales, una ropa interior especial, se ponen una cosa que les cubre aquí, que les cubre aquí, que les cubre aquí, que les cubre todo, y al final se ponen un casco que les cubre la cabeza. El dominio propio es la seguridad de Dios para ti. Porque tú estás jugando fútbol americano contigo mismo. Y tú te puedes dar unos golpes tremendos si no tienes dominio propio. ¿Ya no estamos en las redes? Chao redes. Jóvenes, yo les conté en el retiro que nos invitaron a jugar.